El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Sentaos un momento. No sé si recordáis cómo finalizaba el Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús, que estaba dormido en la barca, y los discípulos, muertos de miedo por la tempestad que se había levantado en el lago, al ver cómo calmaba el mar, dijeron:
¿quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Quién es este? Pues hoy el Evangelio de Marcos responde a esta pregunta. ¿Quién es este? El que da vida. Por eso he leído el Evangelio completo. En la hoja tenéis solamente uno de los 2 milagros de curación, el de la niña, la hija del jefe de la sinagoga, de Jairo. Pero como veis, el Evangelio narra 2 milagros de curación. El de la mujer cananea, que le cura precisamente de la enfermedad que sufría, y la niña, que no solamente la cura, sino que al final la resucita. Nos viene bien hoy este Evangelio, es muy oportuno. ¿Leísteis el periódico hoy? Bueno, habla de la fiesta de San Pedro, de lo bonita que fue, día gozoso, ¿sí? Y de los premios que dieron a las cofradías, merecidos también. Pero dice que ayer fue un día trágico en España. 6 mujeres fueron asesinadas en Málaga, en Granada y en Cuenca. Digo esto porque es la primera noticia que transmitían esta mañana. Al despertar pones la radio a ver qué ha pasado en el mundo. La primera noticia, 6 mujeres. Van unas cuantas este año. El año pasado fueron 58. Bien, y como digo, nos viene bien el Evangelio de hoy. Voy a hacer 3 consideraciones con este Evangelio. El primero es el protagonismo de las mujeres en el Evangelio de Marcos. Le llaman también una de las denominaciones, de las muchas denominaciones que a veces les dan a los evangelios, pues por lo que resalta en cada uno de ellos, porque tiene cada uno sus particularidades, ¿no? Mateo, pues tiene particularidades. Marcos, el de este año, no digamos el de Lucas, que narra sobre todo la infancia de Jesús, y no digamos el de Juan, que es ya un género evangélico distinto de los otros 3. Pues el Evangelio de Marcos se le llama también el Evangelio de las mujeres, porque son protagonistas de muchas de las actuaciones de Jesús. Y hoy ves aquí. Y naturalmente esto nos hace caer en la cuenta que el Evangelio no es cultural en ese aspecto. En aquel tiempo la mujer estaba postergada. Y sin embargo, cuando entra en juego el cristianismo, el Evangelio de Jesús, ya veis, la mujer está en el mismo plano que el hombre. Es la primera consideración y es una lucha que ha costado trabajo, ¿eh? Es como la esclavitud. ¿Cuánto le cuesta también a la humanidad muchas veces lograr metas que parecen claras, ¿eh? Metas que parecen claras. Lo de la esclavitud parecía claro, no se podía vivir así. Si todos somos iguales, ¿eh? ¿Cómo van a ser unos esclavos de los otros, ¿no? Pues lo de la mujer igual. ¿Por qué va a ser distinta y va a estar postergada y va a ocupar? Pero ya veis, esto nos tiene que hacer reflexionar mucho, que de alguna manera eso que llamamos cultura, pues nos arrastra y nos ofusca. Lo voy a decir por una cosa, por la segunda consideración que voy a hacer. La segunda consideración es que el Señor da vida. Y habéis oído muchas veces, porque en esto San Juan Pablo II era insistente, que estamos en una cultura de la muerte. Y él escribió el Evangelio de la Vida, una de las encíclicas importantes de San Juan Pablo II fue el Evangelio de la Vida, porque estamos en una cultura de muerte. Y ponía siempre 2 ejemplos.
Uno es el aborto. También nos arrastra. El aborto es normal ya. Nadie se asusta de que haya 100.000 abortos al año en España. Y verad, me llama la atención, porque dice, la ciencia está divinizada. La ciencia ha avanzado tanto, que dice que desde el primer momento todo lo que va a ser la persona está allí. Y eso se ha probado científicamente. Y sin embargo no vale, porque la cultura, la ideología, puede más incluso en este campo que la ciencia. Y digo yo, veréis, todo el mundo teme que la crisis de natalidad que estamos atravesando, ¿no?, que es muy grave, ¿no? Hay temor a que incluso no haya posibilidad de pagar las pensiones. Y además porque va aceleradamente, casi iba a decir en ritmo, no aritmético, sino geométrico ya, ¿no? Pues realmente, y sin embargo, hoy no llama la atención. Y está pasando lo mismo con la eutanasia, que comenzó sobre todo en los Países Bajos, ¿no? Pues he leído la última estadística de la aplicación de la ley de la eutanasia en Holanda. Más de 3.000 al año ya, más de 3.000. Porque es lo que llaman el plano inclinado. Nos asusta al principio, pero luego nos acostumbramos. Y además, como estamos en una cultura donde los mayores cuentan menos, sabéis que el Papa tiene también, este Papa, dos obsesiones: los niños, que no los hay casi, y los mayores, que los metemos en las residencias y los olvidamos, ¿no? Bien, pues los mayores, como nos vamos haciendo cada vez más egoístas y cada vez queremos menos problemas y no queremos, pues, realmente el plano inclinado. En España, he visto, el año pasado fueron 376 los que pidieron y se le aplicó la ley de la eutanasia. En Asturias 8, parece que lo pidieron 34 en el año 23. Digo esto porque todo es una cultura. El Papa dice que las ideologías de alguna manera destrozan, iba a decir, nos van obsesionando con cosas y nos hacen ver, iba a decir, que lo que es equivocado sea verdad, porque el Evangelio de Jesús es no matarás, es para dar vida, Y sin embargo, como digo, al final metidos en esta vorágine, pues, y además como lo titulan de progresista, que es, ya dije el otro día, el vocabulario nos lo cambian y es de lo más engañoso que hay. Es de lo que más nos puede de alguna manera equivocar y meter en una línea de engaño donde parece que la mentira es verdad, que lo negro es blanco, que la oscuridad es luz. Este es un problema. Y somos, iba a decir, ya ciudadanos del siglo XXI, el siglo XXI. Por eso digo que lo nuestro es dar vida. Y hay que de vez en cuando, alguien me dijo, la religión, un agnóstico me lo dijo, de esos que yo la admiro porque de alguna manera es como el freno para que muchos comportamientos salvajes puedan de alguna manera encontrar, pues, una barrera, ¿no? La ética cristiana, la moral cristiana, pues la de los 10 mandamientos y la de las bienaventuranzas, pues es la que puede de alguna manera poner freno a esta vorágine de la cultura de la muerte, de la cultura. Y en la vida cotidiana, ¿sabéis cómo la practicamos? Con los enfrentamientos, con los distanciamientos, con las paredes. Por eso os decía al principio que se puede dar vida con una sonrisa, se puede dar vida ayudando incluso a aquel que no piensa como tú,
Se puede dar vida haciendo algo porque realmente la convivencia no se deteriore. Eso es dar vida también, porque tenemos que vivir en comunidad y somos distintos y podemos pensar distintos, pero eso no es para que vivamos como contrarios, como enemigos, como enfrentados, para que levantemos paredes. Y tenemos que descubrir esto, y esto es evangelio puro. Como veis, el evangelio para la vida. Y por último, la fe, tanto de la cananea, de la mujer, que iba detrás de Jesús a ver si podía encontrar curación, o del jefe de la sinagoga, ¿no? Basta con que tengas fe. Tenemos que resucitar nuestra fe. Tenemos que vivificar nuestra fe. Que tenemos una iglesia lánguida, que tenemos que volver a recuperar el coraje, el entusiasmo, la fuerza, la fortaleza de nuestra fe. Pocos motivos, pocas otras cosas pueden dar eso, entusiasmo, luz al corazón, pueden dar vida, tanta vida como la fe. Por eso yo os digo, como el Señor hoy, basta con que tengáis fe. De esa forma contribuiréis a la cultura de la vida.